La triste historia de José Hurtado Borjón, conocido artísticamente como Antonio Pedro, parece sacada de una película llena de misterio. Son mis auténticas, son mías estas canciones, estos temas. Este hombre fue un cantante popular originario de Delicias, Chihuahua, y a partir de la década de los 80, con la ayuda de algunos amigos, viajó a la Ciudad de México para buscar suerte. Fue entonces cuando comenzó a imitar a Pedro Infante, aprovechando que muchas personas le decían que tenía cierto parecido físico con el ídolo de Guamúchil. Pero la realidad era muy distinta. José Hurtado Borjón era en realidad un técnico en reparación de máquinas de coser en Delicias, Chihuahua. Todo el mundo en su pueblo lo sabía. Tenía familia, sobrinos, primos, hermanos y una madre que conocían perfectamente su verdadera identidad. Nadie en su entorno pensaba, ni por un segundo, que aquel hombre fuera realmente Pedro Infante. Aún así, José Hurtado se esforzaba. Intentaba copiar los gestos, los ademanes y la forma de hablar del famoso cantante. También trataba de imitar su voz, algo que con el tiempo empezó a llamar la atención de mucha gente. Su historia se volvió tan comentada que incluso antes de que existieran las redes sociales, ya corría de boca en boca y comenzó a aparecer en algunos medios de comunicación, donde en ocasiones lo presentaban nada menos que como Pedro Infante. Características, ¿piensa usted que sea Pedro Infante? Pedro Infante. Para mí que es Pedro Infante. El asunto llegó tan lejos que el propio director de cine Ismael Rodríguez, gran amigo del cantante, quiso verlo con sus propios ojos. Se cuenta que lo observó fijamente, casi como si buscara reencontrarse con su amigo del alma. Y entonces agarra y le preguntan a mi papá, a ver, Ismael, pues, ¿cómo sabes si hacerlo o no? Y dice, mira, le voy a preguntar nada más algo que solamente Pedro y yo podríamos saber. Pero lo que encontró fue otra cosa muy distinta. Para su decepción, lo que tenía enfrente no era Pedro Infante, sino simplemente un imitador. Que por cuestiones del accidente que tuvo, que había afectado su memoria y que no se acordaba. Sí, pero no se acordaba, pero que no se acordaba todas las canciones. Y todas, y hasta las menos conocidas. Y cabe aclarar que según dijeron los que apoyaban su versión, que nunca se subió al avión, que quien se subió al avión era un doble. Entonces, ¿de qué accidente hablaría? Y llevaban a una persona de su complexión y le dicen, quítate la esclava, y se la ponen a la otra persona. Yo le mandé decir que cómo era posible que si era Pedro y había perdido la memoria, se acordara también de las canciones. Yo conocí a mi abuelo en 1999. Dice, hasta me acuerdo de la película que decían Pedro Malo y Jorge Bueno. Pero, ¿y no que no se acordaba? Existen varios detalles que dejan claro que la historia de que Pedro Infante hubiera sobrevivido no tiene sustento. En el libro Mujer en papel, la actriz del cine de oro Rita Macedo relata que ella conoció personalmente a Pedro Infante, pues ambos frecuentaban el mismo restaurante. Según cuenta, Pedro Infante era un hombre de tez clara, medio güerito, y de rasgos finos, labios gruesos y bien formados. Tenía una espalda ancha, mientras que este supuesto nuevo Pedro Infante tenía la piel morena, labios delgados y una espalda delgada. También hay otros detalles físicos muy claros. Pedro Infante, desde joven, tenía una frente amplia y entradas pronunciadas. En cambio, Antonio Pedro tenía la frente más pequeña y mucho más cabello que el verdadero ídolo. Otro punto importante tiene que ver con la salud. Pedro Infante usaba lentes para leer y tenía problemas de la vista debido a la diabetes. En aquella época, la diabetes era una enfermedad mucho más difícil de controlar que hoy en día, y muchas personas que la padecían fallecían a edades relativamente tempranas. Incluso en la actualidad, la diabetes puede reducir la esperanza de vida entre 15 y 20 años. Por esa razón, resulta prácticamente imposible que Pedro Infante hubiera vivido hasta los 97 años, como algunos aseguran al relacionarlo con la muerte de Antonio Pedro en el año 2013. O sea, lo dio por entendido que no era Pedro Infante, ¿no? El deterioro de los órganos que provoca esta enfermedad hace que una longevidad así sea extremadamente poco probable.
Pero además de las diferencias físicas y médicas, existen documentos oficiales que desmontan completamente el mito. Yo supe de este señor, que era uno de los dobles de Pedro en una película, y se hizo pasar por él para hacer negocio. Hay un acta de nacimiento de José Hurtado Borjón, donde consta que nació en 1929, lo que lo haría 12 años menor que Pedro Infante, quien nació en 1917. Esa diferencia de edad ya marca una distancia bastante clara entre uno y otro. Esta es una foto de Antonio Pedro en 1983. Tendría que tener 65 años, pero ¿cómo es que aparenta 53? ¿Y cómo es posible que tenga más pelo que Pedro Infante a los 39? ¿No se dan cuenta en las diferencias tan obvias en la frente? ¿O acaso solo yo puedo ver eso? Y por si aún quedara alguna duda, también existe el acta de defunción de Pedro Infante, registrada oficialmente en el Registro Civil, con fecha del 17 de abril de 1957, que certifica su fallecimiento tras el trágico accidente aéreo ocurrido en Mérida, Yucatán. Así que, aunque la historia de un Pedro Infante que sobrevivió al accidente suena interesante y hasta emocionante para muchos fans, la realidad documentada cuenta otra cosa. Antonio Pedro no era Pedro Infante. Era simplemente un hombre que, por parecido físico y por pasión, intentó vivir bajo la sombra de una de las leyendas más grandes de la música mexicana. Y claro, cuando se trata de ídolos tan enormes, los mitos siempre encuentran la forma de seguir vivos. Amigos, para ser Pedro Infante no bastaba con parecerse físicamente. También había que tener su carisma, su carácter y esa manera tan especial de expresarse que lo convirtió en el ídolo del pueblo. Y ahí es donde muchos notaban una gran diferencia, porque Antonio Pedro no tenía la educación ni la formación que sí tuvo Pedro Infante. De hecho, cometía errores gramaticales al cantar canciones que Pedro Infante jamás habría pronunciado de esa manera. Según cuentan, por ejemplo, en la canción 100 años, decía, «Pasastes a mi lado». Por favor, ¿cómo vas a decir «pasastes»? Es una canción que supuestamente ha cantado toda la vida. Pasaste a mi lado. Como lo oyen, el verdadero Pedro Infante decía «pasaste», no decía «pasastes». Pedro Infante fue un hombre bien enseñado, educado por buenos maestros, y ese tipo de errores simplemente no encajaban con su forma de hablar. Además, basta con observar los rasgos faciales. Pedro Infante tenía facciones finas, una frente muy amplia y redonda, con entradas enormes. De hecho, su frente era casi del mismo tamaño que su rostro, algo muy característico en él. En cambio, la frente de Antonio Pedro era más chata y pequeña, lo que ya marcaba una diferencia bastante evidente. Y no solo era el físico. Cuando le hacían preguntas sobre episodios importantes de la vida de Pedro Infante, simplemente decía que no se acordaba. Por ejemplo, todos sabemos que Pedro Infante viajó a El Salvador y pasó una semana ofreciendo conciertos. Fue un evento muy comentado en su momento. Pero cuando a Antonio Pedro le preguntaban sobre ese viaje, no podía dar ningún detalle. No recordaba absolutamente nada. Incluso el propio hermano de Pedro Infante llegó a confrontarlo directamente, pidiéndole que no se hiciera pasar por el ídolo del pueblo. Y claro, no olvidemos que la familia real de Pedro Infante existe y siempre ha estado ahí. No se trata de parientes inventados. Con el tiempo, aparecieron supuestos sobrinos y falsos nietos, algunos que ni siquiera llevan el apellido Infante, intentando respaldar esta historia. Pero la verdad es que no existe ni una remota posibilidad de que Antonio Pedro fuera Pedro Infante. Incluso médicos han analizado comparaciones físicas. Hay videos en YouTube donde especialistas revisan los rasgos, las proporciones del rostro y otros detalles, y ninguno ha podido afirmar que se trate de la misma persona. Lo que pasa es que a la gente le encanta ver televisión, escuchar historias misteriosas y creer en teorías conspirativas. Pero cuando uno revisa los datos reales, la historia es muy distinta. Recordemos, por ejemplo, que Fernando Soto Mantequilla, a los 65 años, debido a la diabetes, quedó completamente ciego. Y el actor David Silva, que tenía una frente muy similar a la de Pedro Infante,
a los 55 años ya estaba completamente calvo. Estos ejemplos muestran que, con el paso del tiempo y las condiciones de salud de la época, Pedro Infante difícilmente habría llegado a una edad extremadamente avanzada, y muy probablemente también habría sufrido calvicie marcada, algo que no se observa en Antonio Pedro. Así que para todos aquellos que siguen diciendo que Pedro Infante no murió en 1957, aquí lo decimos con toda claridad. En este espacio, no creemos en esa teoría conspirativa. No porque queramos llevar la contraria, sino porque no existe evidencia que la sostenga. Y como dice el dicho, si tienes ojos, tienes que ver. Porque amigos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias por vernos. Somos Tutoriales Gerberín.